Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17. Y si lo tiene, dice amén. ¿Está muy duro el frío o está? Como no luego que contesta, pero tiritea. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Aleluya. Amén. Y la palabra del Señor dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Repita conmigo: no somos los únicos. Vuelvo a dar lectura. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este Elías es un hombre que tiene relación con un Dios que es proveedor. Elías tiene relación con un Dios que verdaderamente es un Dios sobrenatural. Elías tiene relación con un Dios que siempre que él hablaba, ese Dios siempre respondía. Elías conocía que había, en medio de las circunstancias adversas, había la oportunidad de poder volver a salir a flote, no a través de sus fuerzas, sino a través de un Dios todopoderoso. Elías conocía que había un Dios máximo, que tenía poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Elías era un hombre que presumía a grande voz a su Dios en medio de las circunstancias. Es más, Elías era un hombre que podía estar solo en un solo lugar, con muchos inconversos a la vez, que tuvieran demasiados ídolos, su creencia arraigada, pero aún en medio de eso, Elías tenía la capacidad de poder abrir su boca y de poder declarar que hay vida en lugar de muerte. Tenía la capacidad de poder decir que hay victoria en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que lo que yo hoy quiero compartirle como tema es un Dios proveedor. Y este Elías conocía lo que es tener un Dios proveedor en medio de circunstancias difíciles. ¿Qué ejemplo es lo que Elías puede darnos a través de su testimonio escrito aquí en la Escritura? Y quiero comenzar con algo que aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 17. No lo lea, nada más es para darle como referencia. Algo que yo encuentro en la Escritura. La Biblia dice en el versículo 1 lo siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Una de las cosas importantes para poder entender, comprender y disfrutar que tenemos un Dios proveedor es de que tenemos de tener la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios tiene la capacidad de infundir aliento en cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar el panorama o de las ideas arraigadas que traigamos cada uno de nosotros. Es más, la palabra de Dios tiene la capacidad que si en este momento alguien venga desanimado, pueda salir animado a través del poder, pero del poder de la palabra. Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. La palabra de Dios, hermano, tiene poder, y tiene un poder para cambiar nuestras vidas y las circunstancias que cada uno de nosotros pueda estar pasando experimentando. Y no solo eso, hermano, a través de la palabra de Dios podemos compartir lo que Dios derrama a través de su palabra para nosotros, pero podemos compartirlo para la gente que está a nuestro alrededor y que puede estar pasando una circunstancia difícil. Entonces, aquí Elías
viene palabra de Dios. Y hay algo que me llama la atención, que entonces es un tiempo en el cual hay escasez, no hay lluvia. Por lo tanto, si pudiéramos pensar en este tiempo, cuando los frutos son afectados por la falta de agua, todo sube, ¿sí o no? Sí. Entonces, todo comenzó a dispararse. Hay falta de agua, hay escasez. Entonces, muchos tal vez no podían trabajar. O sea, vino un impacto económico en ese tiempo. Pero a mí me llama la atención algo. La obediencia que Elías tiene hacia con Dios, porque le dice, vete al arroyo de Querit. Él no se pone a decir, pero ya quién me va a atender, pero allá que voy a comprar, allá que voy a comer. Señor, yo no llevo dinero. Señor, yo no llevo provisiones. No hay ese lenguaje de decir, no tengo, ¿cómo le hago? A él le dan una orden y el profeta lo que hace es obedecer. Y me llama mucho la atención porque la gente de fe tiende a ser muy obediente. Y este hombre obedece a Dios, sin importar lo que pueda él encontrarse en ese lugar. Claro que él no lo sabe, ¿verdad? Pero él no va preocupado en qué es lo que él puede comer, tomar. ¿Sabe por qué? Porque Elías conocía que su Dios es un Dios proveedor. Entonces él sale al arroyo de Querit. Querit viene de la palabra cortado o garganta. Y sabe, una de las cosas es que Dios muchas veces quiere enseñarnos que hay que cortar cosas a las cuales nosotros estamos arraigadas y a las cuales nosotros confiamos demasiado. Hay cosas en las cuales nosotros dependemos de más. Y Dios quiere cortar esas cosas para que entonces empecemos a depender de Dios, porque Dios es un Dios proveedor, pero proveedor en totalidad. Este Dios proveedor que tú y yo tenemos, hermano, no es que un día se le acaban los recursos, no es que hoy amaneció al 80, 70 o 60%. Es un Dios que todo el tiempo está a su máxima capacidad. Es un Dios que sus recursos inagotables nunca se terminan. Cuando el profeta está en el arroyo de Querit, la Biblia dice que mientras otros estaban en escasez, él estaba en bendición. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, que mientras en otros lugares no había agua, tal vez sufrían, tenían sed, no había para echarle a las plantas, no había para darle a los animales, él estaba en un arroyo, él podía bañarse, tal vez ellos echaban 8 días sin bañarse, pero el profeta se levantaba en la mañana y se tomaba un rico baño. Antes de dormir, se tomaba otro rico baño. ¿Sabe por qué? Porque la provisión de Dios, de ese Dios proveedor, estaba para con él. Porque era un hombre que tenía fe, no en las circunstancias, sino en el Dios que él tenía. Él no tenía fe en sus recursos ni en su capacidad, porque la Biblia no menciona que él entonces empacó una gran mochila para el tiempo que iba a pasar en ese lugar. La Biblia menciona que él solamente fue y obedeció. Obedeció a un Dios proveedor. Y cuando estaba en este lugar, entonces él tenía agua, tenía baño, entonces estaba fresquecito. Pero algo que me llama la atención es que, ¿y ahora qué vamos a comer? Tal vez él revisa un día en la mañana su mochilita, y tal vez su mochilita no tenía nada para desayunar ese día. Pero como él sabía que tenía un Dios proveedor, la Biblia menciona que habían cuervos que le llevaban carne y pan. Y yo, una tarea muy profunda, me fui con el hermano Google y pregunté que si los cuervos son herbívoros o carnívoros. Y el hermano Google me dispuso que eran omnívoros. Esto es que pueden comer de ambos. Entonces, me sorprende, no me sorprende el hermano Google, me sorprende el poder de mi Dios, la capacidad que tiene mi Dios, que mandó unos cuervos que a veces son más obedientes que tú y yo, tal vez. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que los mandó a que alimentaran a ese hombre. Y los cuervos no se comieron ni la carne ni los panes. Los panes y la carne llegaban completitos en la mañana y en la tarde. El profeta era alimentado. ¿Qué quiero también ver? Que entonces, mientras otros estaban en escasez de agua, tal vez estaban en escasez de comida, y el profeta hasta proteína comía diario para que no desgastara los músculos. Entonces, el profeta era alimentado en la mañana y en la noche. Agua todo el día. ¡Wow, hermano!
Es como estar en una suite, pero con todos los servicios a su favor. ¿Sabe por qué? Porque tenía un Dios proveedor, hermano. Y ese Dios proveedor que Elías tenía, ese mismo Dios proveedor que tú y yo tenemos, que aunque sean tiempos difíciles, a través de la fe que tú y yo tenemos en un Dios que verdaderamente es proveedor, sin importar las circunstancias, porque el Dios proveedor que aquí se presenta en la Biblia, hermano, no está sujeto a que si la mañana amaneció nublada, que si hace frío, que si hace calor, que si la gente está pues dormida, despierta. Tenemos un Dios que su capacidad sigue siendo la misma. Amén. Algo que también yo estaba viendo en la Escritura es que hay ocasiones, hermano, en las cuales Dios utilizará los recursos que a Él le plazca. De acuerdo a Levítico 11, los cuervos eran considerados animales inmundos. Entonces, a veces, usted y yo quisiéramos que los borreguitos llegaran y nos trajeran la bendición. Que a veces, a través de hermanos, Dios nos bendijera, Dios nos diera una palabra, Dios nos diera un consejo, siempre, ¿no? Porque somos hermanos en fe, porque creemos en lo mismo, porque tenemos la misma convicción, porque nos identificamos, porque podemos conectarnos más fácilmente. Pero hay ocasiones en las cuales Dios puede utilizar hasta el impío para bendecirte. Hay ocasiones que la persona que tal vez no te llevas bien en el trabajo puede ser un canal de bendición. Y yo lo que aquí veo es que, imagínense, llega la comida en un Uber Eats, que para ellos era considerado inmundo, y él no se puede, ay no, de ahí yo no como, ay no, porque no me cae bien. Él lo que hace es que aprovecha la bendición de Dios a través del recurso que a Dios le plació en esa mañana y en esa tarde. Así que usted, yo quiero invitarle a que esté abierto a la bendición de Dios por el medio que a Él se le antoje y que a Él le plazca. Muchas veces Dios puede hablar a través de una persona impía para que tú y yo avancemos hacia otro lugar. Otra cosa que aparece en la Biblia es que pasó el tiempo, pasaron los días, y mientras tal vez fuera de ese lugar había hambre y había escasez, él ya se había acomodado. Y entonces el Señor le dice que se tiene que mover de ese lugar, que Él ya ha provisto una persona que lo va a alimentar y lo va a sustentar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia menciona que el arroyo se secó. Y hay cosas de las cuales a veces usted y yo dependemos al máximo. ¿Qué es lo que significa querer? Querer significa cortar, de las cuales dependemos máximamente y que nos acostumbramos a depender de esas situaciones, sea nuestro trabajo, sea nuestra familia, etc. Usted puede identificar tal vez cuál ha sido una de las cosas de las cuales usted en algún momento de su vida ha dependido más de lo normal. Y entonces él ya estaba dependiendo en totalidad de que los cuervos llegaban, de que el agua estaba corriendo, pero la Biblia menciona que entonces el arroyo se seca y que se tiene que mover. Y una vez más, él tiene que salir de ese lugar de confort, de ese lugar donde él tal vez ya se había acostumbrado y donde ya estaba acomodado. Porque algo que me llama la atención también es que cuando viene a venir la palabra de Dios, él tiene que moverse. Cuando la palabra de Dios se presenta en nuestras vidas, es para hacernos avanzar, para hacernos mejorar, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida secular, no solamente en lo que no se ve, sino también en aquello que sí se ve. Entonces no lo invita, lo hace que se mueva de ese lugar. Entonces yo quiero que identifique algo juntamente conmigo, que si él se hubiera puesto en un plan como en el que a veces la humanidad se pone, de que ¿y por qué yo? No me siento seguro, necesito una prueba de que a donde yo voy
hay algo, necesito una seguridad, porque ya soy hombre, tengo personas que dependen de mí, o sea, no me puedo aventar tan desventuradamente. Dios le estaba dando una orden, y él lo que hace es que se sale de ese lugar. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si él decide, aquí me quedo? No hubiera podido seguir comprobando al Dios proveedor que él tenía, porque a la mañana siguiente, el agua con el cual él se levantaba y se echaba un rico baño, ya no estaba. El boiler ya no estaba prendido en esa mañana. Entonces, el desayuno que llegaba a la mesa con cuenta pagada, ese día no hubiera llegado. ¿Sabe qué hubiera pasado? Hubiera pasado la misma escasez que estaban pasando fuera de ese lugar. ¿Sabe una cosa? Repito, Dios no depende de los tiempos ni de las circunstancias. Entonces, él hubiera sufrido por desobediente, por rebelde, por falto de fe, por solamente querer hacer lo que él quería y no lo que Dios quería para con su vida. Pero Elías era un hombre prudente, Elías era un hombre de fe, Elías era un hombre que conocía verdaderamente a un Dios proveedor. Y lo que él hace, ¿sabe qué es lo que él hace? Obedecer. Obedecer a la palabra de Dios. Y aquí voy a tomar un flash ahí tantito como algo que cuando se acercaba uno con pastor y decía, es que no la entiendo, la leo y no la entiendo. No es para que la entiendas, no es para que la entiendas, es para que la obedezcas, es para que la disfrutes. Eso es la palabra de Dios, eso es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se presentaba en la vida de Elías, lo único que tenía que hacer era obedecer, y su vida era prosperada y bendecida. Entonces él sale de ese lugar, y cuando él llega al lugar donde ahora le están señalando, usted y yo tal vez ya hemos leído la escritura, pero si no la hubiéramos leído, hubiéramos pensado, pues de seguro, si ahí estaba con todas las comodidades, no hombre, pues ahora la de haber mandado a la casa de un rey, a la casa de alguien adinerado, a la casa de alguien que tenía muchos recursos. Y quizás, especulando un poco, si estuviéramos en su lugar, hubiéramos dicho, wow, si en el desierto, ¿cómo me ha atendido mi Dios proveedor ahora que me manda a la ciudad? No, pues, quiero pensar cómo ahora me van a atender. Y cuando llega a la casa, bueno, llega con una persona que, número uno, no es adinerada. Número dos, también está en escasez. Número tres, no es un lugar donde haya gente importante. Es una mujer común. Y con eso yo quiero decirle que Dios se manifiesta sin importar si la gente es adinerada o es común. Tenemos un Dios que puede proveer para lo máximo como para lo mínimo. Para Dios no hay chicos, para Dios no hay grandes, para Dios no hay intelectuales, para Dios no hay sencillos. Para Dios todos somos iguales. Dios quiere ser un Dios proveedor para todos. Entonces, cuando Elías llega a ese lugar, se encuentra con una mujer que está buscando leña para darle, tal vez a su consideración, la última comida a la persona que ama, a su hijo y a ella. Pero algo que es importante, hermano, es de que a pesar de lo poco que ella tenía, quería disfrutarlo. Pues ya, ¿para qué? ¿Para qué salgo a buscar leña? Si ya va a ser la última, si de todas maneras voy a morir mañana de hambre, pues mejor que sea de una vez. De una mujer que, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo,
quería seguir viviendo. Y esta mujer sale a buscar leña esa mañana. Tal vez las sábanas la abrazaron en esa mañana. No vayas, duerme. Así como muchas veces las sábanas tal vez nos abrazan a nosotros. Y a veces no son las sábanas, es el desánimo. Ya, chiquito, nadie te comprende. O cuando yo era pequeño, escuché una canción que decía, no la voy a cantar, no me sé la tonada, no se prepare, que decía, me duermo tarde para no cenar y me levanto tarde para no desayunar. Entonces quizás podía ser ese día un ejemplo de esa canción para ustedes, porque nacieron en el Evangelio, por eso ustedes nacieron ya no, pero uno que de allá oye esas cosas ordinarias, entonces no lo hagan sentir mal a uno, por favor. Entonces quizás pudiera ser un ejemplo para ella en ese día, pero a pesar de lo poco que tenía, quería disfrutar. Entonces salió, buscó su leña y se encuentra con el profeta. Y entonces, lo que más escaso estaba en ese tiempo es lo primero que él pide. ¿Y sabe cuál es una de las cosas que está más escasa en este tiempo? Es la fe. La fe está muy escasa en estos tiempos. Tú te preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en diciembre? Más o menos. ¿Y cómo va todo? Ay, ustedes. No hay una fe. Entonces, lo que en ese momento estaba escaso, es lo primero que el profeta Elías le pide a ella: regálame un vaso de agua. Y me llama la atención que eso ella lo brinda rápidamente. Veo a una mujer que de lo poco que tenía, bueno, de donde ella tenía más, podía compartir. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento de su vida, yo quiero pensar que ella compartía de lo que sobraba, no de lo que le faltaba. Entonces llega el momento en el cual el profeta le dice que pues ya venía caminando de mucho tiempo y hay que comer. Y quiero que veamos lo siguiente. En 1 de Reyes 17, 10 es el encuentro. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella allá para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Si se dan cuenta, esta mujer está en la misma situación que el profeta Elías estaba cuando le dijeron: vete al arroyo de Kerit. La están poniendo en la misma situación de: ve, haces de comer, pero me das a mí primero. Y ella está diciendo que es lo último que ella tiene, que solamente tiene para un pedazo ella y un pedazo su hijo. Y de ese pedazo que ella tiene, quiere que todavía le compartan a este hombre que acaba de llegar. El profeta
profeta Elías se ha dado cuenta que ha llegado a un lugar donde no hay recursos definitivamente. Donde tal vez, yo no sé cómo estaba vestida, pero él se da cuenta que está en la misma situación que en el arroyo de Kerit, que algo el Dios proveedor tiene que hacer, que algo el Dios proveedor va a tener que actuar. En medio de la crisis, en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la escasez, en medio de ese tiempo tan difícil que tal vez era sonado en la radio, en medio de ese tiempo difícil, en medio de ese tiempo donde las publicaciones de Facebook se ven al por mayor, en medio de ese tiempo, en medio de ese tiempo donde la gente prende las noticias y lo único que oye es decadencia, en medio de ese tiempo, Elías sabe que el Dios proveedor tiene que hacer algo en ese lugar, en esa vida, en medio de esa circunstancia. Entonces, la mujer sale, hace lo que le indica el profeta y le da de comer. La Biblia menciona que no fue un día, fueron muchos días. La provisión de Dios sigue estando vigente para cada uno de nosotros. Así que el pueblo de Dios no puede estar desanimado. El pueblo de Dios debe de seguir teniendo la misma fe que tenía antes de que las circunstancias se movieran. El pueblo de Dios debe de seguir confiando en un Dios proveedor. El pueblo de Dios debe de seguir teniendo la misma convicción cuando las cosas van bien que cuando las cosas pintan mal. El pueblo de Dios debe de seguir teniendo la misma sensación de fe cuando abre el refrigerador y el refrigerador está lleno que cuando abre el refrigerador y no hay nada. La misma convicción, la misma fe. La calidad del creyente no está de acuerdo a las circunstancias. La calidad del creyente no está de acuerdo a lo que se presente día con día. La calidad del creyente es por el Dios que él ama y él confía. Ese profeta en ese día, una vez más, fue sorprendido. Y lo que me llama la atención es cómo Dios escribe esta palabra en la escritura. Primera de Reyes 17:14 dice lo siguiente: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y comió ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Muchas veces lo que nosotros estamos a punto de experimentar, le falta así, hermano, le falta así. Y lo que impide que no ocurra y no se detone es nuestra incredulidad, es la falta de confianza en el Dios proveedor. Y este hombre tuvo que tener la capacidad de poder inyectar en esta mujer fe. ¿Sabe cómo fue que este hombre tuvo la capacidad de poder inyectar fe en esta mujer? Porque él había visto y había experimentado en carne propia que en los tiempos difíciles, en los tiempos de soledad, cuando el profeta Elías estaba en el arroyo de Kerit, no llevaba tarjeta de crédito. Cuando el profeta Elías estaba en el arroyo de Kerit, no estaba su mamá, no estaba su papá, no estaban sus amigos, no estaba su negocio, no estaba su trabajo. El único que estaba en el arroyo de Kerit era la provisión de Dios, nada más. Era lo único que estaba. Y a través de ese lugar,
a través de ese momento, a través de ese tiempo, fue lo que pudo hacer que él pudiera hablar de lo que él conocía, de lo que él sabía y de lo que él había experimentado. Cuando son tiempos difíciles, hermanos, Dios puede darnos la revelación de lo que usted y yo tengamos que hacer. Que si se cierra una puerta, se puede abrir otra. Si el hombre cierra otra, a ver cómo le hace cuando Dios abre una puerta. Porque la puerta que Dios abre, no hay capacidad humana que el hombre la pueda cerrar. Entonces, él tuvo que tener la capacidad de, a través de su fe, infundirle fe a esa mujer, de que creyera que el Dios proveedor podía cambiar su circunstancia, y no solamente su circunstancia, sino la circunstancia de su pequeño. Así que esa casa cambió el panorama a través de la fe, hermano. A través de la fe en un Dios proveedor. Ese pequeñito estaba a punto de experimentar un milagro del Todopoderoso a favor de su vida. Ese pequeñito estaba a punto de ser impactado para los siguientes días de su vida, que podían venir más tiempos difíciles, más adversidades, que puedan venir, hermano, después más cosas que puedan comenzar a suceder en el mundo. Pero si confiamos en un Dios proveedor, nada nos va a sorprender, nada nos va a desanimar, nada nos va a impactar. ¿Que esto ya subió? Tenemos un Dios proveedor. Amén. Que la mortandad se mueve. Tenemos un Dios proveedor. Aleluya. Tenemos un Dios que cuida. Tenemos un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. La fe es lo primero que tiene que brillar en cada uno de nosotros como creyente, hermano. Esto es bien real. El día que usted no tenga, Dios tiene que proveer. Amén. En una ocasión, no es porque yo le hable de mí, le tengo que hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque no es que yo le hable lo que hace con Juanito. Tenemos que hablar de lo que Dios hace con nosotros. En una ocasión, estábamos por dormirnos sin cenar, porque no había entonces nada. Tomamos un té, vamos a orar, oramos con los niños, vamos a dormir. Entonces, tocaron la puerta y bajó una vecina. Bajó con una tremenda olla, hermano, de pozole, bajó con pastel, bajó con refresco. Entonces, ese día pudimos... Pero yo quiero que usted sepa, hermano, que en las temporadas más difíciles es cuando más conocemos a nuestro Dios. Así que en las temporadas más difíciles, usted abre la puerta, abre la ventana, creyendo fielmente que el sol resplandecerá a favor de su vida. Que mientras en otros lugares está oscuro, está tenebroso y está frío, ay, hermano, en su casa tiene que haber la calidad de esa presencia que solamente Dios puede dar a favor de nosotros. Que cuando son tiempos muy difíciles, hermano, son los tiempos donde Dios más puede manifestarse. Entonces, en esa casa, en la temporada más difícil, donde no tenían para comer, donde tal vez la mujer no tenía trabajo, donde tal vez a través de que había sequía, hermano, las enfermedades se disparan. Tal vez había un tiempo, hermano, donde había enfermedades mortales. Tal vez había un tiempo que a través de que los animales caían muertos a falta de comida, a falta de agua, tal vez había un ambiente donde había un ambiente de muerte. Tal vez había enfermedades de la comida. No lo sé, hermano. Mi mente vuela en un momento. Pero en medio de ese tiempo, Dios trajo provisión a esa casa. Qué increíble Dios tenemos, hermano. Un Dios verdaderamente proveedor. Así que usted no se preocupe por lo que no tiene. Preocúpese por lo que está por venir. Amén. Porque con lo poco que tiene, Dios puede hacer un milagro poderoso, sorprendente, espectacular. En el tiempo pasado, cuando ya no sé si es pandemia, no sé, hermano. Pero yo recuerdo que duramos mucho tiempo sin trabajar. Espérenme, déjenme ya completo.
porque los clientes cancelan, el temor que viene, el pánico. Entonces clientes que teníamos ya preparados por fechas, esos ya cortaron relación, y entonces 50 días sin trabajar. Usted, 50 días donde tú trabajas que no entre nada, ¿qué pasaría? Y después de la desesperación, ¿qué más pasaría? Si podrían aguantar 50 días sin nada de flujo, ¿qué pasaría con los demás? De la pirámide, ¿qué pasaría? Pues todo se ve mermado. Todos son afectados. 50 días. Entonces, ¿qué hacemos? Y estábamos pensando, vamos a vender algo. Ay, qué ricos ahí. Vamos a vender comida. Entonces, Dios siempre puede ayudarnos. Y no importa el recurso que Él quiera utilizar. Entonces, cuando sean tiempos difíciles, el creyente no se puede cerrar. Abra su fe, abra su expectativa, platique con Dios. Dios, estoy en esta situación. Guíame tú. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Es una temporada difícil, mi Dios, donde yo quiero salir de tu mano poderosa. Es una temporada difícil donde necesito que palabra de Dios venga a mi vida y me abra el panorama, para que cuando vengan más circunstancias difíciles, ya sepamos la fórmula, que cuando vuelva a pasar algo, como vuelva a pasar en este tiempo, puedas decir, Dios mío. Yo iba a decir, ¿y ahora qué? Pero hiciste mal. Entonces, ¿cómo lo hago? Una vez más, enséñame. El profeta ve al arroyo de Kerit. Ahora ve a Sarepta. Pero donde quiera que tú te muevas, la provisión de Dios es permanente. Sea 20, sea 21, sea 22, si todavía estamos y es que Dios no viene, la provisión de Dios tiene que estar para con cada uno de nosotros. Amén. En donde trabajemos, en el negocio que tengamos. La Biblia dice en Josué 1:8 que entonces harás prosperar tu camino. Tu camino siempre será de bendición. Cuando reconozcamos que el Dios que tenemos es un Dios verdadero y proveedor a pesar de las circunstancias. Amén. Así que usted, cuando esté fuera de este lugar, usted tiene que infundirle aliento a la gente a través de un lenguaje de fe. Háblele de lo que Dios hace a favor de su vida. Háblele de los tiempos difíciles donde la tempestad es contraria, pero el Dios que tenemos hace que todo sea calmado, que todo sea apacible, que Dios verdaderamente suple donde no hay. Y con lo poco que tú tengas es suficiente recurso para que Dios haga mucho. Me impacta mucho cómo esta escritura está así. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Así que yo quiero decirle en esta mañana lo que dice Primera de Reyes 17:14, para que se lo lleve toda la semana, donde haya algo, donde haya adversidad en su vida, que usted pueda tener un versículo de cuál tomarse de su mano, de cuál abrazarlo, de cuál tomar. Hay algo que pasa, hermano, cuando hay un enfrenón y algo está a punto de chocar. ¿Le ha pasado? Bueno, los que estamos, nos subimos en transporte, que de repente hay un enfrenón, ¿y qué es lo que hace la gente? Revelación de Dios. Eso es, que no, está a punto de venir un impacto. Todo el mundo se agarra de algo, ¿no? Entonces, prevenidos, cuidado, hermano, ¿no? O que, ya, mejor me voy a la palabra porque luego me profundizo en cosas que no. Entonces, yo quiero darle este versículo para que cuando venga
un tiempo de impacto, porque los choques son imprevistos, no avisan. Usted tenga algo de que agarrarse, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja Amén. no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Sabrá Dios para cuándo va esto, que ya urge. Pero mientras esto esté, Amén, hermano, todo lo que haya en nuestras casas, en nuestras manos, no puede escasear, no puede menguar. A lo que usted se dedique, de lo que usted viva. Y si Dios lo sorprende a que empiece una cosa nueva, Dios tiene que bendecir. Dios tiene que bendecir. Dios tiene que bendecir. Tenemos un Dios, hermano, con excelencia. Un Dios proveedor que aleluya, sorprende, que impacta, que llega e irrumpe en medio del caos. Un Dios verdaderamente proveedor, que cuando tal vez el hombre o la mujer tiene, vamos, pero este Dios proveedor tiene la capacidad que cuando toca una vida, le impacta, llena su vida, le cambia el panorama y le dan ganas de caminar, de avanzar por la seguridad que este Dios proveedor solamente puede dar. Él puede proveer desde lo mínimo hasta lo máximo, que sin importar lo que cada uno de nosotros necesite, a través de la fe, Dios puede obrar. Dios puede obrar. En la fe entra la obediencia. Sea obediente a lo que Dios se refiera con usted. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros, pero Dios nos habla de diferentes formas. Comenzamos cuando Santiago menciona a Elías y dice que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Pero en medio de las pasiones semejantes que cada uno de nosotros pueda tener, Dios quiere que corrijamos los caminos. Debemos de ser obedientes. Desde ahí comienza la fe. Desde el obedecer al Dios que tenemos. Que si el Dios que tenemos dice que es azul y el mundo dice que es amarillo, ¿sabe usted qué tiene que decir? Que es azul. Así que hay algo, hermano, que el enemigo viene a matar, hurtar, destruir. ¿Bien? Pero la Biblia dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Ese es el lenguaje de Dios. Él viene a dar vida y vida en abundancia. Y Él quiere que usted y yo tengamos una vida en abundancia. Abundancia en la familia, abundancia en el matrimonio, abundancia con los hijos, abundancia en cada una de las cosas que usted y yo tengamos que experimentar aquí en la tierra. Que se corte, hermano, lo que se tenga que cortar. De lo que seamos dependientes, que se corte. Si a través de eso vamos a conocer la expresión máxima del Dios proveedor, ¿qué pasa? Confiemos en el Dios que tenemos. Confiemos en el Dios que tenemos. Permítame hacerle una oración. Yo quiero que levante su mano derecha. Déjeme bendecir. Déjeme bendecir. Padre bendito,